En este ejemplo de redes multifrecuencias, hay que obtener lo que es el voltaje y la corriente efectiva en el resistor de 3 kilo ohms. La fuente se alimenta por esta serie de Fourier, que son 3 términos. No hay término constante, son 3 términos senoidales. La frecuencia es de 500 radianes sobre segundo. Vamos a utilizar el teorema de superposición y vamos a utilizar ahora la primera fuente, esta que tenemos aquí mismo. En el dominio de la frecuencia, la corriente es igual a 6.36 amperes con un ángulo de 0 grados. La frecuencia de 500 radianes sobre segundo la vamos a utilizar para obtener la impedancia en el capacitor a esta frecuencia, es decir, menos J entre omega C. Tenemos que la impedancia en el capacitor es igual a menos 166.6 J. Por lo tanto, el circuito nos queda de esta manera. Ahora bien, vamos a utilizar aquí el teorema de intercambio de fuentes para pasar de una fuente de corriente a una fuente de tensión. El resistor de 500 ohms conectado en paralelo se conectaría ahora en serie con el resistor de 1 kilo ohm y por lo tanto nos daría un resistor de 1500 ohms. Y la fuente de tensión sería igual a 6.36, que vale la fuente de corriente, por 500 y nos daría 3183 volts. El circuito nos queda de esta manera. Recordemos que queremos obtener lo que es la corriente en este resistor y la tensión. Por lo tanto, para esto vamos a sacar un circuito equivalente, es decir, una impedancia equivalente entre el resistor de 3 kilo ohms y la impedancia del capacitor de menos 166.6, y para utilizar entonces un divisor de tensión y obtener la tensión en esta impedancia equivalente. Al obtener esta tensión en esta impedancia equivalente, va a ser la misma en el resistor de 3 kilo ohms. Por lo tanto, el resistor de 3 kilo ohms lo ocupamos para obtener la tensión en el mismo por el divisor de voltaje. Es decir, voltaje en esta impedancia equivalente o voltaje en el resistor será igual a 3183 volts por la impedancia equivalente de estos dos, que es esta operación que está aquí, entre 1500 más la impedancia equivalente. Haciendo operaciones, tenemos que el voltaje en esa impedancia equivalente o el resistor es igual a 348.71 volts con un ángulo de menos 80.04 grados. Una vez que tenemos la tensión, podemos obtener la corriente por ley de Ohm, es decir, voltaje entre resistencia. Ese voltaje entre el resistor de 3000 nos da 116 miliamperes con un ángulo de menos 80.04 grados. Ya tenemos entonces las dos respuestas con la primera fuente. Vamos a utilizar ahora la segunda fuente. La segunda fuente, que es igual a 2.12, aquí sería 12, seno de 1500t, es decir, en el dominio de la frecuencia 2.12 con un ángulo de 0 grados. La frecuencia de 1500 radianes sobre segundo se utiliza ahora para obtener la impedancia en el capacitor, es decir, la impedancia en el capacitor a esta frecuencia, que sería menos J entre omega C, sería igual a menos 55.5 J. Nuevamente, vamos a usar el intercambio de fuentes. Se van a hacer exactamente los mismos pasos que la fuente anterior de corriente alterna, pero ahora con diferentes valores por el valor que cambió de la fuente y del capacitor. Se hace el intercambio, la fuente de tensión se obtiene por la fuente de corriente del circuito que tenemos aquí a la izquierda, que vale 2.12 por 500. Y me da una tensión de 1060 volts. Y el resistor en paralelo de 500 ohms se conecta en serie con el resistor de 1 kilo ohm y tenemos que es igual a 1500 ohms.
Nuevamente tenemos que obtener lo que es el voltaje en este capacitor y la corriente. Para ello, obtenemos la impedancia equivalente y posteriormente utilizamos un divisor de tensión, que de hecho se utiliza el valor de la impedancia equivalente en el divisor de tensión. Recordemos que el voltaje que obtenemos aquí en la impedancia equivalente va a ser el mismo del voltaje del resistor. Es decir, aquí el voltaje B' en el resistor es el mismo en el voltaje equivalente y por lo tanto sería 1060 volts por la impedancia equivalente de 3 kiloohms y menos 55.5 J entre 1500 más la impedancia equivalente, que es esta misma. Haciendo operaciones tenemos que el voltaje B' vale 39.16 volts con un ángulo de menos 86.82 grados. Una vez que tenemos la tensión, la corriente en este resistor sería ese voltaje entre el valor del resistor, que es 3000. Tenemos entonces esto aquí, ley de Ohm, y haciendo operaciones tenemos que la corriente es 13 miliamperes con un ángulo de menos 86.82 grados. Ya tenemos corriente y ya tenemos tensión con la segunda fuente. Vamos a utilizar la tercera fuente. La tercera fuente, corriente alterna, tiene este valor, 1.23 seno de 2500 T, y en el dominio de la frecuencia sería 1.23 amperes con 0 grados. A la frecuencia de 2500 radianes sobre segundo vamos a obtener la impedancia, es decir, menos J entre omega C, con esa impedancia sería menos 33.3 J. Y nuevamente vamos a hacer intercambio de fuentes. Tenemos esta fuente de corriente en paralelo con un resistor a una fuente de tensión en serie con el resistor de 1 kilo ohm, es decir, 500 en serie con 1 kilo ohm, me daría 1500, y el intercambio de fuentes sería la fuente de corriente, que vale 1.23 por 500 y me da 615 volts. Nuevamente, tenemos que obtener corriente y tensión en este resistor. Para esto, obtenemos la impedancia equivalente que vamos a ocupar en el divisor de tensión. Entonces sería 615 volts por la impedancia equivalente, esta misma de aquí, entre 1500 más la impedancia equivalente. Haciendo operaciones tenemos que la tensión en la impedancia equivalente o en el resistor, que es la misma por estar en paralelo, será igual a 13.65 volts con un ángulo de menos 88.10 grados. Una vez que tenemos la tensión, podemos obtener la corriente en este resistor de 3 kilo ohms y sería la tensión entre la resistencia, es decir, entre 3000. Haciendo operaciones tenemos que la corriente es igual a 4.5 miliamperes con un ángulo de menos 88.10 grados. Observamos que los ángulos tanto de la tensión como de la corriente han sido los mismos, puesto que es un resistor y corriente y tensión están en fase. La corriente instantánea, recordemos que se puede obtener simplemente sumando algebraicamente los valores de las primeras, segundas y terceras respuestas, tanto de corriente como de tensión. Y lo que nos piden, que es la corriente y voltaje eficaz, es sustituyendo los valores en estas ecuaciones. Para la corriente eficaz o RMS, recordemos que la corriente sub cero, es decir, la corriente por la fuente de corriente directa es cero, porque no tenemos fuente de corriente directa. Por lo tanto, sería un medio que multiplica a las magnitudes por las fuentes de corriente alterna. En este caso serían estas tres. Las elevamos al cuadrado, multiplicamos por un medio y se obtiene la raíz. Una vez que se hace esta operación, tenemos que la corriente RMS vale
82.6 miliamperes. En el caso de la tensión eficaz o RMS, igual, o sea, el voltaje por las fuentes de corriente directa es igual con 0, puesto que no hay, y por lo tanto solamente nos quedaría que un medio que multiplica las magnitudes de las respuestas en tensión, que sería 348.71 al cuadrado, 39.16 al cuadrado y 13.65 al cuadrado. Se multiplica por un medio, se obtiene la raíz, y esto da igual a 248.3 volts como tensión eficaz.